Bueno, vamos a aprender ahorita algo que ya le dimos una avanzadita la otra vez. Ahorita le voy a hacer algunas preguntas para poder empezar. ¿Sí se acuerdan qué es la salvación? ¿O qué me dicen sobre la salvación? Algo que me digan. Y de acuerdo con eso vamos a empezar. ¿A qué vino Jesucristo al mundo? A salvarnos. Entonces es algo importante saber muchas cosas sobre la salvación, cómo se da la salvación, qué hay que hacer para obtener la salvación, dónde está esa salvación, qué cosas dejó Jesucristo para salvarnos. Todas esas cosas tenemos que saberlas bien, como sabemos ponernos los zapatos, ¿no? Así. Como saber nosotros bañarnos, como saber nosotros ponernos la ropa, así, y poder explicarlo, porque es muy importante, porque a eso vino Jesús a la tierra. Entonces, cuando uno sabe eso, pues es como si viviera uno en casa y no conociera a nuestro papá o a nuestra mamá. No lo conociéramos. También aquí es algo parecido, porque somos creyentes, tenemos fe en Dios, que vino del cielo aquí a la tierra, Jesucristo, a salvarnos. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de salvarnos? ¿Y de qué nos salva? ¿Se acuerdan de qué nos salva? Del pecado. Ajá, del pecado nos salva, sí. ¿Y qué consecuencias trae el pecado? La muerte. La muerte, la separación de Dios. La salvación de la vida eterna. Y la salvación es la vida eterna, así es. Entonces, se fijan que es importante saber esas cosas. Es importante saberlas. Y yo una vez le pregunté a una persona que no es católica, que me quería evangelizar. Y entonces yo le dije que sí la escuchaba, ¿no? Pero dije, pero sería bueno primero empezar hablando de algún tema. Y yo quisiera que me hablara usted qué es la salvación. ¿Cómo se dio la salvación? ¿Qué hay que hacer para salvarnos? ¿Cuándo llegó aquí a la tierra esa salvación? Entonces ya cuando le dije eso, ya no supo qué decirme. Me dijo, no, yo no vengo preparado. O sea que no es fácil esto, no es fácil. Hay que aprender bien todo esto. Entonces le dije, yo sí le voy a decir qué es la salvación. Entonces, si uno sabe, eso es bien importante. Y luego también para explicarle uno a nuestros hijos, o al vecino, o a la persona que se preste para enseñar. Así que es importante eso. La cita bíblica que vamos a ver ahorita es Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Ajá. A toda la creación. Sí. ¿Continúo? Sígale, por favor. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Ajá. Otra vez. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Bien. Esa parte de ahí ahorita vamos a analizarla bien.
Fíjense todo lo que abarca esa parte de la Biblia, ¿no? Esa es la orden que da Jesús, que ya la habíamos visto también en el otro evangelio, en Mateo. Allá lo dice de un modo, acá lo dice de otro modo. Dice aquí, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Si se acuerdan que para leer la Biblia tenemos que ver varias cosas. Vamos a ver quién habla, a quién le habla, por qué les habla, cuál es el deseo, todo eso. Entonces aquí vamos a descubrir quién es el que habla aquí. Jesús es el que está dando la orden. ¿A quién le están diciendo eso? A su iglesia, ¿verdad? Le está diciendo a su iglesia. O sea, su grupo de personas que él fundó y ahí que él formó, y ahí ya están ellos listos, ya es lo último que le está diciendo, ya nada más falta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Así que ya está dando la orden que vayan por todo el mundo. Y fíjense lo que dice, y proclamad la buena nueva, es decir, anunciar la buena nueva. ¿Sí se acuerdan qué es la buena nueva? ¿O no? Sí, es el Evangelio, correcto. Es el Evangelio. La buena nueva es el Evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva o buena noticia, eso quiere decir buena noticia. ¿Se acuerdan por qué es buena noticia? ¿O no? Ok, la nueva noticia, la buena noticia de que el reino de Dios llegó a la tierra. Esto estaba prometido por Dios en el Antiguo Testamento, que iba a venir Dios aquí a la tierra y nos iba a enseñar Él. Así que esto se cumple. La buena nueva es que ya llegó el reino de Dios. Por eso dice en otra parte, vayan, anuncien la buena nueva del reino de Dios. Así es. Que ya llegó el reinado de Dios. ¿Se acuerdan que ya vimos ese tema del reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Ya vimos el reino de Dios, que es la buena nueva. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia. Es la iglesia. Eso es importante grabárnoslo bien. El reino de Dios es la iglesia que Él estableció aquí en la tierra. Eso lo vimos la otra vez. Es importante saber eso, porque nosotros estamos en el reino de Dios. ¿Cómo entramos en ese reino? ¿No se acuerdan? Por el bautismo entramos a formar parte del reino de Dios. Entonces llegó el reino de Dios a la tierra. Sí, por eso dice Jesús en la otra parte. Van a decir está aquí o allá, no, dice no crean porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Sí es. Entonces el reino de Dios ya está aquí establecido en la tierra. Y recuerden que ese reino es un reino donde hay trigo y cizaña, es decir, es la iglesia donde habemos gente mala y habemos gente buena. ¿Sí? Así que así es el reino de Dios, como lo vemos en las parábolas que nos dice Jesús, ¿verdad? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien ahí? Cuando quieran preguntar algo, pregunten, por favor. Entonces, esto es. Entonces dice, vayan y proclamen la buena nueva, es decir, ya llegó el reino de Dios a la tierra. ¿Por qué era buena nueva? porque toda la gente estaba esperando que llegara. Años y años, que se había dicho por los profetas, miles de años, ¿no? Que ya estaba dicho por los profetas que iba a venir Jesucristo al mundo a fundar su reino. Entonces estaban esperando. Cuando ya llega, pues es una noticia tremenda, ya llegó lo que esperábamos. Bueno, así es. Ahora luego que dice, el que crea se salvará. Dice aquí el que crea. ¿El que crea en qué? En que ya llegó el reino. El que crea en que ya llegó el reino. El que cree se bautiza.
¿sí? El que crea en Jesús también, o sea, el que crea en Jesús porque Jesús es el Rey, pues el que crea se bautiza. O sea que hay que creer, y después de creer, bautizarse. Y aquí es donde a veces dice uno así, bueno, y entonces ¿por qué bautizan a los niños si ellos no creen? Bueno, ya, no sé si yo les dije el tema del bautismo, no se los he dado, ¿verdad? ¿No, verdad? Ok. Pero, en el Evangelio de Mateo dice diferente. Allá dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Dice, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir. O sea, allá es bautizar y enseñar, el Evangelio de Mateo. Aquí dice otra cosa. Aquí dice que el que crea se bautice. Entonces es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. A los judíos que ya creyeron, que ya son creyentes. Y el Evangelio de el Evangelio de Marcos está dirigido a los paganos. Y entonces no pueden ir allá y dar orden de que se bauticen a los niños. ¿Por qué? Pues porque todavía no están convertidos a Dios. O sea, necesitan primero convertirse, creer. En cambio, el Evangelio que está dirigido a los judíos, que ya saben todo eso, no hay problema. Por eso vemos que en muchas partes bautizan todas las familias enteras. Y en las familias hay niños. Pero ese es el tema del bautismo, después lo vamos a ver. Ahorita por lo pronto vamos a continuar. Entonces, dice, el que se bautice se salvará. El que no crea se condenará. El que no crea se condenará. Así es. Entonces, el que no crea va a recibir una condena. ¿Sí? ¿Y qué es eso de una condena? Podríamos decir, que todos se van al infierno. No, pues recibir una condena es que van a ser condenados. Y para ser condenados hay 3 lugares donde irnos, ¿no? Perdón, 2. Que es o al purgatorio o al infierno. Entonces no puede uno decir que todos se van a condenar. Pues no, eso le toca el juicio a Dios, no a nosotros. Lo que sí aprendemos aquí es que es muy grave eso y puede uno perder la vida ahí y ir a parar al infierno, ¿sí? Porque con el bautismo se nos quita el pecado original. Y la muerte de Cristo hizo eso. Entonces Jesucristo nos compra con su sangre y con su muerte en la cruz para que seamos hijos de Dios nuevamente. Así que cuando una persona no es hija de Dios, pues quién sabe cómo le vaya a ir. Así es. Bueno, entonces aquí dice ir a proclamar la buena nueva. Ahora bien, ¿por qué estamos leyendo esta parte de aquí? Porque esa es la noticia de salvación. ¿Cómo nos salva Dios entonces? ¿Cómo nos salva? Escuchando su evangelio y haciéndole caso. Así es como nos salva Dios. Porque no es como dicen los que no son católicos. Los que no son católicos, para ellos es muy fácil. Para ellos es decir, nada más creer en Jesús y creer que ya lo resucitó de los muertos y ya quedaste salvo. Es todo, nada más. Por eso es que dicen, no se necesita bautizarse, no necesita venir a misa, no necesita recibir la comunión, porque esas son obras, dicen, y las obras no salvan, el que salva es Jesús. Entonces no sirve la iglesia, no sirve porque ellos hacen una interpretación equivocada de la carta de los Romanos, donde dice eso, porque no ven los contextos. Y la mayoría de los que no son católicos así piensan, así. Entonces no te sirven las obras de caridad,
para nada, porque eso no te salva. No, y no únicamente ellos, sino los que no creen en Dios. Mucha gente que no cree en Dios. Dicen que Dios no existe. Hoy en día, esta generación, como que está más abierta a decir eso. Esta generación que le llaman generación de cristal, es donde está el mayor problema, porque hay muchos jóvenes que no creen, que dicen yo hice mi primera comunión, me bautizaron hace otro y nunca supe por qué. Entonces eso es lo que creo que está mal, porque dicen ellos que no existe Dios. Sí, y es que no se les educó en la fe, o sea, no siguieron una enseñanza progresiva de la fe. El mayor problema de esta generación es de que el día de hoy es lo que tenemos. Esta vida es lo que tenemos. Y como dice Jesús, el árbol que no da frutos, pues será quemado, ¿no? Pero esta vida, este presente, este día, es lo que tenemos para poder disfrutar de la vida. No ayer ni mañana, sino hoy. La reunión que tenemos ahorita es lo que debemos disfrutar y darle gracias a Dios. Creo yo que es lo que tenemos en este momento. No sabemos si ahorita hay un holocausto y nosotros estamos aquí reunidos y quizás nos pase algo, quizás no nos pase nada. ¿Por qué? Porque como ayer tienen una alerta de tsunami, no sé si supieron. Sí. Ajá. En Santa Clara se salió el agua. Santa Clara, California, se salió todo el agua. Y no sé si hubo muertos o heridos. Estuvieron pasando videos sobre el tsunami, pero ellos decían que toda California, que iba a llegar hasta Tijuana, toda la costa del Pacífico. Entonces es donde uno dice, yo creo en Dios. Y cuando crees en Dios, no te preocupas, porque si Dios me lleva ahorita, es su decisión, es su voluntad. Por eso yo trato de platicar con mucha gente sobre la Biblia y sobre la iglesia. Y me dicen a mí, no, es que tú estás en otro canal. Así me dicen, estás en otro canal, me dicen. Pues ciertamente que sí estamos en el canal de Cristo, ¿no? En el canal de Dios. Me dicen, no, tú estás... Tío, la mayoría de mis sobrinos que no conocen a sus padres, ni a su madre. Muchas veces las mamás los regalan a los hijos. Y eso es lo que uno debe de estar consciente de que Dios está ahí. Y basta con pedirle y decirle, papá Dios, haz de mí un instrumento de tu causa. Sí, así es. Y necesita uno prepararse para poder hacerlo, como me dijo también otra persona, ¿no? Yo voy a ir a hablar de Dios a las calles y todo eso. Pues qué bueno, pero ya sabes lo que dijo Jesucristo. Ya sabes completamente qué es salvación, qué es el pecado, ya sabes todo eso. Ya sabes cuándo nació la iglesia, ya sabes cuándo nació Jesucristo. O sea, entonces al final, que ya le dije muchas cosas, dijo, no se dice. Bueno, entonces hay que prepararse, porque si no, no se puede. No se puede hablar, nomás así por hablar, pues no queda, ¿no? No queda. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces estamos viendo que Jesús manda a los apóstoles eso, ¿no? A anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para que haya salvación, ¿sí? Por eso dice, el que se resista a creer, o sea, el que se salvará, el que crea, porque
Se va a salvar el que crea en Jesús y le obedezca, claro, no solamente cree. Entonces, bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, entonces se necesita entonces un mensaje de salvación, es decir, lo que Jesucristo dijo, para que surja la salvación en las personas. Si no, de lo contrario, no sucede. Y esto nos sirve a nosotros para explicar en qué consiste la salvación, cómo se da la salvación en nosotros. Y se da la salvación a través de una predicación para que se obedezca. Y así se obtiene, nos apropiamos de esa salvación que dejó Jesús, que es una salvación gratuita, pero no a nuestra manera de pensar, sino que Dios nos salvó gratuitamente, o sea, nos salva gratuitamente porque nosotros no tuvimos que hacer nada para que viniera Dios al mundo. Él decidió venir a salvarnos. Así es. Entonces ahora tenemos que apropiarnos de esa salvación que trajo Él. Es como un regalo, que dice: aquí está un regalo, ven por él, tómalo. No es que ya está hecha la salvación y ya no, tienes que ir por él. Tienes que apropiarte de esa salvación. Así es. Bueno, ahora vamos a ver, entonces ahora Hechos 2:47. Hechos 2:47. Sí, se está acá. Miriam, ¿estás captando? ¿Sí? Ok. Hechos 2:47. ¿Es donde alababan a Dios? Hechos 2:47, dale, ¿qué dice? Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el mundo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Ajá. Fíjense lo que dice esa parte de la Biblia, ¿no? Ahora vamos a ver, en esa parte de la Biblia nos está diciendo algo, pero ahí, ¿quién es el que está narrando eso? ¿Quién es el que narra eso? A ver si le captan ustedes, ¿quién es el que está narrando eso? El que está contando lo que hacían las primeras comunidades, las primeras parroquias, las primeras iglesias, como los grupitos que había. Que era una sola iglesia, no es que haya habido muchas. Bueno, ¿no se acuerdan cómo hacerle para investigar eso? Para decirles. Ok. Cuando uno no descubre eso, tiene uno que irse al comienzo. A veces en el comienzo dice, a veces en otra parte. Váyanse hasta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, pero sin perder dónde están. Sin perder dónde están, vean Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Teófilo? Ajá. Teófilo es que... No lee para que vea qué dice ahí. ¿Lee? En mi primer libro querido... Aquí hay un libro primero que se hizo. En mi primer libro querido Teófilo... Entonces no es Teófilo. Es alguien más que le está diciendo: en mi primer libro que escribí, mi querido Teófilo. Entonces no es Teófilo. No, hablé de todo lo que Jesús hizo, comenzó a hacer y a enseñar. En el primer libro. Ese libro, ese escrito, lo hizo el apóstol San Lucas, que dice en el primer libro, es decir, en el Evangelio de San Lucas. Lucas presenta su libro. Ajá, es eso una es. Carta esa, ¿no? Es una carta de San Lucas. Es el Evangelio de San Lucas, donde dice que ese es el primer libro. Y los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro. Por eso dice: en mi primer libro
querido Teófilo, te conté esto y esto y esto, ¿no? Y dice que contó todo lo que hacía. Ahora nos sigue narrando aquí qué más sucedió, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver Hechos 2:47 otra vez. Sí le agarramos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va la cosa? A ver, dale. Hechos 2:47. Alababan Ajá. a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Sí. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Así es, o sea que ahí dice, él está narrando cómo vivían las comunidades primeras, ¿no? Y ahí está diciendo que alababan a Dios, ¿verdad? Y que el Señor agregaba a la comunidad, o sea, a la iglesia, los que se iban a salvar. Ok, entonces aquí descubrimos que la iglesia es necesaria para la salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó la iglesia como instrumento de salvación para todo el mundo. De tal manera que si Jesucristo no hubiera dejado la iglesia, ¿cómo se iban a salvar? No se puede. ¿Quién iba a anunciar el evangelio? Pues la fuerza tenía que dejar su grupo o su iglesia para que anunciara el evangelio. ¿Sí? Por eso es que dice aquí, agregaba a la comunidad o a la iglesia los que debían de salvarse. Es porque aquí es donde hay salvación, en la iglesia. Y no en cualquier iglesia. Tiene que ser la iglesia que dejó Jesucristo, no otra. Porque esta es la auténtica, las demás son imitación, quieren imitar. Y ya saben que esas comenzaron a salir en el año 1520, todas las iglesias, ahí comenzaron a salir las nuevas sectas, las sectas que hay, ahí han salido, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo en la interpretación, cada quien tiene su interpretación diferente. ¿Sí? Entonces, allá no hay salvación. Jesucristo dejó esta iglesia para salvarnos. Y acuérdense que el catecismo de la Iglesia Católica dice que no hay salvación en otra parte. Fuera de la iglesia no hay salvación, así dice. ¿Cómo puedo decir? Con la explicación de que aquellas personas que están fuera de la iglesia y que no tienen ninguna culpa de estar en otra parte, ellos sí se salvan, porque no tienen culpa, que son como, por ejemplo, los que nacen en una iglesia que no es católica. No tienen culpa ellos, la culpa lo tienen los papás que se metieron allá. Pero sin embargo, también, si esa persona no se abre, o sea, si es sincera y por más que quiere no entiende cómo es que la iglesia es verdadera, bueno, entiende, pero es el pecado de omisión. Pero va a cometer un pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado de decir cosas que van en contra del evangelio. Ese va a ser un pecado. ¿Por qué? Porque va a decir cosas que no están bien. Por ejemplo, que no se necesita la iglesia para salvación. Eso lo dicen los protestantes. Jesucristo no dejó ninguna iglesia. La religión no te salva. El que te salva es Cristo. O sea, eso dicen. Entonces van a decir errores. Y eso sí es pecado, decir errores. Así que bueno. Ahora bien, también el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que nosotros tenemos que evangelizar a esas personas. También. Cosa difícil, porque no es tan fácil. Pero es cosa que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Así que, entonces con esto vemos que la iglesia es necesaria para la salvación, por eso por eso dice allí en esa parte, Hechos 2:47, eso. Bien. Ahora, ¿por qué decimos que la iglesia es instrumento de salvación? Porque hay muchas cosas que ver ahí. Por ejemplo, ¿recuerdan Juan 6:56 que dice?
¿Qué dice Jesucristo? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, desde el 45 para adelante, dice, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. O sea, ¿y eso quién lo tiene? Pues la iglesia que él dejó. Entonces tiene instrumento, en la iglesia es instrumento de salvación y tiene muchas cosas que hacen que se efectúe la salvación en cada uno de nosotros. Por ejemplo, dice Jesús eso, tiene vida eterna, es decir, va a ser salvado. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, es decir, yo lo voy a salvar. O sea que no nada más entonces bautizarse, sino que también hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, y entra la otra cosa, el perdón de los pecados. O sea, también con el perdón de los pecados nos salvamos también. ¿Qué dice Jesús en Juan? A ver, ¿es Juan qué? Juan 21:20. No, es 20, es 20 el 21, a lo mejor sí. Que me equivoqué. Jesús les volvió a decir. Eso, ese, sí. La paz esté con ustedes. Ese. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Así es. Entonces, se fijan, para poder salvarnos necesitamos que se nos perdonen los pecados. ¿Y quién nos los va a perdonar? Jesús dijo, los dejo a ustedes para que perdonen mis pecados. Entonces, no se puede uno salvar sin el perdón de los pecados. ¿Y quién los perdona? Los sacerdotes de la iglesia que Cristo dejó. Entonces vemos entonces que la iglesia es instrumento de salvación. Bueno, ahora sí, ya podemos, con esto que estamos explicando, podemos decir así, ¿cómo nos salva Jesús? ¿Qué respondemos? De acuerdo como lo hemos estudiado, ¿cómo nos salva Jesús? Por su iglesia. Por eso nos salva Jesús. Si no hubiera dejado a Jesucristo la iglesia, no hubiéramos alcanzado la salvación nosotros. Así es. Entonces, la iglesia es instrumento de salvación. Sin la iglesia no hay salvación. Y entonces, ¿por qué los que no son católicos dicen que no se necesita de iglesia? Por ignorancia. ¿Por qué más? ¿Por qué dicen que no necesita la religión? Por ignorancia también. Porque se basan en unas citas bíblicas nada más y es todo. O sea, en esa parte, y luego hayan contextos, pero sin profundizarlos. Porque el apóstol San Pablo dice eso, que no por las obras nos vamos a salvar. Pero cuando dice obras, tiene uno que fijarse qué obras, de qué obras está hablando. No pensar que da el corte parejo todo tipo de obras. No, cuando dice el apóstol San Pablo, cuando dice las obras se refiere a las obras de la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando Jesucristo viene, lo del Antiguo Testamento queda atrás, porque Jesucristo viene con nuevos mandamientos. ¿Sí? Viene con nuevos mandamientos porque los corrige. Entonces ya lo de atrás es otra cosa, ya no entra. En el Nuevo Testamento ya no entra. Entonces el apóstol San Pablo por eso dejó la religión judía. Y dice que eso era pasajero, que iba a pasar eso, lo del Antiguo Testamento, que eso ya no hay que hacerle caso, dice él. En Colosenses 2:16 dice eso. El apóstol San Pablo explica eso. Con esto ya lo estoy explicando, se entienden muchas cosas de la Biblia
de lo que habla el apóstol San Pablo, que a veces es difícil entenderle. Pero con esto va uno entendiendo que siempre que habla de obras, se refiere a porque los judíos no querían obedecer a Jesús y decían no hay que obedecer la ley de Moisés, aferrado. Y luego, como iban y perturbaban a las comunidades, los judíos que eran así, los judíos que ya estaban convertidos al cristianismo, pero decían que había que obedecer la ley de Moisés, no querían dejar la ley de Moisés. Entonces el apóstol San Pablo va a tener siempre ese que andar aclarando siempre eso, por eso en muchas partes de la Biblia el apóstol San Pablo está usando eso, no por las obras, así va a decir en muchas partes, pero por las obras de la ley. Y regresando un poquito sobre la confesión, de que mucha gente dice, ¿yo por qué no voy a ir a confesar con otro humano igual que yo? O sea, es una orden que dejó Jesús. Así es, y es que efectivamente es una orden que dejó Jesús, que a veces eso no se entiende porque las personas ignoran también eso, ignoran que hay eso, por eso necesita uno hablarles con la Biblia y decirles, miren lo que dice aquí. Y luego el apóstol San Pablo dice que los sacerdotes, que ellos son representantes de Dios aquí en la tierra, son embajadores de Dios. Y alguien dijo, ¿por qué le tienen tanto miedo a Jesucristo si Él lo único que hace es predicar amor? ¿Por qué le tienen tanto miedo y tanto rencor? Porque era Poncio Pilatos. Entonces, ¿por qué lo buscan tanto? ¿Por qué lo quieren capturar otra vez? Si ya había fallecido, ya se había ofrecido en la cruz por nosotros. Ajá. Pero dice en un relato de Poncio Pilato, ¿por qué lo buscan tanto? Cuando él estaba dando la orden de que lo capturaran, le dicen a Pilato, ¿por qué lo buscan tanto si él ya resucitó? O sea, si él lo único que hace es curar con amor, o sea, a toda la gente lo único que le da es amor, no está haciendo nada que afecte a su gobierno. Pero eso no está en la Biblia, ¿verdad que no? Eso es de una película, yo creo, ¿no? Sí, es en la película, o sea, es una frase que yo vi en una película, pero tiene sentido. Pues. No, sí, claro, pues las películas tienen su mensaje, claro. Sí, bueno, entonces aquí el objetivo, o sea, lo que se trata de estas clases es que nosotros aprendamos lo que dice la Biblia, lo que dice la Iglesia, para poder nosotros dar razón de nuestra fe y estar firmes donde estamos y decirles a las personas que se presten para evangelizarlas, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da la salvación? ¿Y qué es la salvación? Ahorita entonces ya aprendimos, entonces, ¿cómo se da la salvación entonces? A través de la Iglesia. ¿Sí? Con citas bíblicas, ahí está, a través de la Iglesia. No se puede uno salvar fuera de la Iglesia. No se puede, o sea, pero esto se tiene que decir y tiene que analizarse poco a poco con la Biblia, con citas bíblicas, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de que nosotros lleguemos a un momento en que seamos maestros en Biblia, para que podamos nosotros ser luz para los demás. Si alguien dice, la religión no salva, a ver, vamos a ver. Ya saben un montón de citas bíblicas, a ver, dime por qué no, ¿dónde dice eso? Y se ponen a platicar, ¿verdad? O le aclara también a otras personas, porque ahorita hay muchísima gente que piensa así, mucha gente aún que hay eso, la religión no te salva, es Cristo quien te salva, así dicen. Y eso yo lo he escuchado, yo creo que ustedes también, a veces que se ponen a predicar allá en las esquinas, pero a veces una vez estaba acá en sobre ruedas, estaba una señora predicando eso. La religión no te va a salvar, el que te salva es Cristo. Olvídate de
de la iglesia. La iglesia no salva, es Cristo quien salva, o sea, bla, bla, arrepiéntete de tus pecados, que no sé qué, bla, bla. O sea, eso está esparcido actualmente, ¿no? Y claro, algunos católicos pues no hacen caso, pero otros sí ponen atención. Otros sí ponen atención. Entonces, yo me he encontrado con mucha gente así, con mucha gente que me he encontrado así, que ya se cierran además, no quieren que les dé una explicación. Me he encontrado muchas personas, porque yo conozco aquí muchas personas así, ¿no? Y voy y le digo, oye, tu papá venía a misa antes, ¿tú por qué no vienes? Luego no me avientan eso, la religión no te va a salvar, así, luego vas. Oye, le dije, ¿cómo está eso? A ver, vamos a platicando. No te salva la religión. No te salva. Sí, pero vamos platicando, vamos a ¿por qué dices tú eso? A ver, vamos a platicando de la Biblia. No, yo sé que eso no salva, lo único que salva es Cristo y bla, bla, y ya no quieren, se cierran. Así es, pero eso sucede. Otros sí se abren. Unos sí, otros no. Pues creo que como hijos de Dios tenemos responsabilidades, así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades también. Sí, así es. Entonces, es un momento, estamos viviendo un momento muy delicado porque las personas se han enfriado mucho en la fe, aún las personas que vienen a misa. Qué bueno que vienen, ¿no? Que hacen lo mínimo como católicos, venir a misa cada domingo, porque lo mínimo que puede hacer un católico es venir a misa los domingos y confesarse una vez al año, ¿verdad? Y comulgar una vez al año, y claro, todos los sacramentos, pero lo mínimo que puede hacer eso, pero eso mínimo es muy poco, es como pasarla de panzazo, como dicen en la escuela, ¿no? De pasarse con un 6, ¿no? Y eso no da fruto, pues. Eso no, qué bueno que vienen, pero no da buen resultado eso. Sí. No se alimentan igual cuando lees la Biblia o te informas un poquito antes. Cuando llegas a misa y escuchas lo que dice la primera lectura, muchas personas ni se le entienden ni saben de qué está hablando, aunque tengan toda la buena intención. Como nada más vienen los domingos, no se sabe ni qué es lo que está diciendo. Sí, así. Y cuando llega el Evangelio, es como la lectura, segunda lectura y el Evangelio, todos están unidos en diferentes momentos, trae un mensaje relacionado y muchos ni siquiera entienden qué dijo la primera o por qué lo dicen. No saben ni quién fue Esther o quién fue Salomón, no saben ni por qué lo dijo Moisés, no saben nada de nada y se pierden totalmente. Sí, así es, se pierde y todo. Y le pierden el sentido a lo que es la misa, y muchas veces vienen a misa un día, ¡ay, qué aburrido! Porque no le encuentran ese sabor de que todo se va cocinando desde casa, desde antes. Y cuando llegas aquí a la misa solamente es como dice, ya es el culminar eso que tú ya teniste reafirmar y que te lo interprete o que te lo alguien que conoce como un sacerdote que te lo transmita, o sea, bien con su mensaje. Pero gran parte de todo esto, pues como dicen, yo lo veo en mi propia familia, como decía el Señor, con sobrinos, hermanos en los que definitivamente les menciona uno un tema sobre Dios, religioso, que hay que creer, sobre todo en esto de que está mucho la pandemia, que todo el mundo está asustado, ay Dios mío, pero dices, cuando dices, ay Dios mío, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Con qué fe te estás dirigiendo a Él? ¿Realmente tu fe está fundamentada? O sea, ¿sabes con razón de qué es lo que le estás pidiendo? Y muchos ni siquiera, y como sobrinos que tengo, ni siquiera saben eso, ay, nomás como ya como decir buenos días, ay Dios mío, así. Sí, sí, por eso es que hace falta mucha formación. A veces también es conveniente dar temas, por ejemplo,
como dice Nicandro, ¿no? Que hay mucha gente que no cree. Por ejemplo, dar temas sobre eso. Por ejemplo, ¿qué es el ateísmo? ¿No? También tengo un tema así, sobre el ateísmo. Y eso nos sirve para prepararnos para cuando hable con una persona que no cree. O sea, empiezan a dialogar con ellos, pensando eso, ¿no? Oye, vamos a platicar de eso, que tú no crees. Vamos platicando, a ver, platícame por qué no crees, todo eso, y platicamos, ¿sabes? Y empezamos a platicar, pero como ya va uno preparado, ¿qué hacer? Pues a esa persona se le va a acabar el rollo rápido, o sea, no va a hablar poquito, cuando mucho hablará, qué sé yo, unos 4 o 5 minutos, cuando mucho. Pero eso nos da margen a después nosotros hablar. Y uno sí le va a dar bastantito rato. O sea, puede uno pasársela hasta 1 hora ahí, ya sabiendo bien la temática. Eso se extiende, bueno, se extiende bien. Cuando uno no sabe, entonces sí no tienen argumentos. Pero cuando ya uno sabe, puede uno platicar. Ya está preparado, ¿no? Y platica. Y eso es importante porque les interesa a veces. A ver, yo me he encontrado con personas así, ¿verdad? Que les empiezo a hablar de ese tema y les empieza a interesar. O sea, les llama la atención. Pero cuando no sabe uno, pues no sucede eso, ¿no? Porque nos hacen falta argumentos que hablar. Por ejemplo, fíjense, el otro día estaba en la televisión hablando un señor, ¿no? Y estaba hablando precisamente de eso. Es que dice la religión nos salva. También estaba hablando de eso, ¿no? Yo también estaba diciendo, Jesucristo no trajo ninguna religión. Entonces, yo tuve la tentación de hablarle, pero no me fijé dónde se grababa, en qué WhatsApp, ¿no? Pero estaba para decirle, porque vi que había entrada para que la gente hablara también. Entonces yo le iba a decir, bueno, vamos a cambiar un poquito de impresiones, yo respeto como usted piensa, pero quisiera darle otro modo de pensar. Primeramente le iba a decir, dígame usted para usted qué es religión, porque si habla de que no se necesita la religión, bueno, tiene que precisar qué es la religión para poder hablar de eso. Y si Jesucristo no dejó ninguna religión, entonces diga usted qué es religión. Y claro, ya sé que va a contestar una cosa fuera de lo que es la religión, pero para eso yo ya sé qué es. La definición es lo que dice el diccionario. Entonces yo le voy a decir, bueno, yo respeto su punto de vista, porque usted así lo dice, pero yo le voy a decir con el diccionario lo que es una religión. Voy a decir que es una religión y que Jesucristo sí dejó una religión. Religión es un conjunto de creencias, lo dice el diccionario. Es un conjunto de creencias. ¿Por qué creencias? Porque es fe. No se puede comprobar con la ciencia. Entonces se cree. Y ese conjunto de creencias lo dejó Jesucristo. Que tenemos un Padre que es Dios. ¿Se ve? No se ve, porque no es ciencia. Así es. Tenemos un Padre que es Dios, y Él fundó una iglesia. No lo digo yo, lo dice la historia. Entonces sí dejó una religión, Jesucristo, que es un conjunto de creencias. Ahora, si usted piensa el otro concepto que usted tiene, bueno, se respeta. Se respeta porque hay que cambiar maneras de pensar, y es bonito eso, de cambiar. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, porque se lo digo de acuerdo al diccionario. Pero usted es libre, somos libres de pensar, y no por eso quiere decir que vamos a odiarnos, no, de ninguna manera. Hay que tratar de aprendernos de otros, y punto. Pero si no tengo argumentos, ¿cómo voy a hablar? No se puede. Por eso de
gran parte de la ignorancia, de que no sabemos qué es la religión. Y por ejemplo, los apóstoles se llevaron 3 años viviendo con Jesucristo, y viendo todos los hechos que hizo, y aún así mucha gente dudaba. Ahora nosotros que no estamos en su tiempo, pero sabemos todo lo que hizo, tenemos que prepararnos muy bien para poder transmitir bien su mensaje y no dar un mensaje también equivocado. Sí, así es, por eso yo le decía a esta persona también que decía voy a salir a la calle a predicar. Luego, pues, qué bien, le dije, pero yo te sugiero, yo te voy a decir algo, ¿no? Ya entiendes qué es la salvación, cómo se dio, en qué momento, cuándo llegó el reino de Dios a la tierra, todo. Entonces se quedó pensando y dice, no, pues no sé, pues entonces no se puede. Sí, y por lo menos con eso ya se queda, como dice usted, se queda pensando, ya le mete uno la duda, ya se queda con algo y luego se obliga también, si tiene la inquietud, de investigar más. Así es, o le sigue preguntando a uno. Así es la cosa. Entonces ya tienen un viecito para dialogar. Que eso me ha pasado con algunas personas. Así. Y también demostrando con el día con día, con la gente que uno trata, el hecho de que estamos evangelizando a las gentes que conocemos y con las que tratamos, y darles a conocer un poquito de lo que tenemos nosotros, ofrecerles un poco. Y hay muchas personas que sí se abren sí, hay mucha gente que sí se abre. Sí, otras no, pero otras sí. Y yo he notado con personas que he conocido así de repente, por X razón, le digo, no, es que tú eres hijo de Dios como yo soy hijo de Dios. Y nuestro Padre de Dios nos dice que nos acerquemos a Él. Uh-huh. No importa lo que hayas hecho, porque arrepiéntete nada más y pídele a Dios. Me dice, ¿de qué religión eres? Yo soy católico. Le digo, pero es que no hablas como católico. Le digo, ¿por qué no? Pero es que yo pues he usado drogas, me han dicho muchachos así, he usado drogas, he metido esto, he golpeado gente. Le digo, todo eso tienes que hablar con Dios y decirle que estás arrepentido de eso. ¿Por qué? Porque para eso Él está ahí. Como nuestro Padre, Él nos dice que hablemos con Él, que le pidamos perdón y que le pidamos lo que necesitamos. Y luego ir con el sacerdote para que nos dé la absolución. Con nuestro trato diario demostramos lo que sentimos. Como dice el Padre, vayan, la misa ha terminado, tengan buena tarde gracias a Dios. Y dice, vayan y, ¿cómo dice? Vayan y demuestren, ¿cómo dice? No todos los sacerdotes lo dicen, pero vayan y den gloria a Dios con su vida. Así es. Cuando termina la misa, muchos de ellos dicen así. Sí, así es. Entonces, bueno, ya terminamos aquí porque ya es la hora. Y fíjense qué poquito analizamos ahorita y nos llevamos la hora. ¿Se fijan? O sea, ahorita lo que debemos de fijarnos bien es esto, ¿no? Que la iglesia es instrumento de salvación. Con las citas bíblicas que les di, eso se comprueba más. Hay más, pero bueno, ahorita por lo pronto hasta ahí le llegamos. Sí, ya son las 8. Pues la tarea es que mediten Hechos 2:47, Hechos 2:47, donde dice que ahí entraban los que habían de salvarse, ¿verdad? En Hechos 2:47. Hay más cosas que hablar, pero bueno, con eso con que lean esa parte de la Biblia de ahí, y si pueden compartir esto, les va a servir mucho, porque así es como se graba más la cosa cuando uno comparte lo que uno estudia. Ya cuando sabe uno muchas cosas de Dios, ya cuando entiende uno bien todo lo que es la salvación, entonces no va a faltar a quien se nos ofrezca a hablarle, porque cuando uno no sabe, pues ¿qué va a hablar? O sea, en nuestra casa, o parientes, o el vecino, o el compañero de trabajo, todo, porque estamos ya preparados.
de eso se trata, ¿no? Estar bien preparados para hablar. Así que, porque se ofrece, estamos platicando y se acuerda uno porque el Espíritu Santo le recuerda lo que uno estudió. Le recuerda, mira, esto está así, y entonces es el momento, ¿no?